Hola a todos, muy buenas tardes. Los saludamos una vez más desde el Zoológico de Barranquilla en un nuevo Zoo en Vivo, esta vez dedicado a unos animales muy especiales e importantes para nuestro país, las tortugas. Vamos a esperar unos minutos más a que se sigan conectando nuestros seguidores, que por supuesto con tanta emoción saludamos desde el Zoológico de Barranquilla, hoy en compañía de Andrea Echeverry, nuestra coordinadora de colección animal y una gran amante de las tortugas. Por eso es justamente quien va a estar con nosotros en este Zoo en Vivo. Andrea, bienvenida. Hola Carolina, buenas tardes. Bueno, de pronto, si ustedes alguna vez han estado en el zoológico, logran reconocer un poco esta zona. Es nuestro espacio de anfibios y reptiles, y aquí, aunque la mayoría de animales son serpientes, también cuidamos algunas de las tortugas, de las 7 especies de tortugas que viven en el Zoológico de Barranquilla. Pero antes de empezar a mostrarlas y conocer un poco más acerca de estos animales, ¿por qué no ponemos un poco de contexto, Andrea, en torno pues, a estas especies? Bueno, la gente se preguntará por qué las tortugas están en esta zona, y es que las tortugas, al igual que las serpientes y lagartijas, son reptiles. Entonces esa es la razón por la que estamos hoy en esta área de anfibios y reptiles, y pues vamos a empezar a mostrarles algunas de las especies que cuidamos en el zoológico y a contarles un poco de sus historias y de su biología. Esto es súper importante porque normalmente cuando hablamos de tortugas las personas suelen reconocer morrocois e icoteas, pero sin duda alguna hay muchísimas más especies, ¿o no? Sí, lo curioso también es que la gente suele decirles como Galápagos a todas. Y no logran hacer la diferencia entre unas y otras, y a veces pues como están juntas en el hábitat no logran diferenciarlas. Entonces hoy queremos mostrarles un poco de esas variaciones para que puedan aprender cuando vengan en sus visitas pronto a reconocerlas, pero también para que nos ayuden a cuidarlas. Muy bien, entonces entremos en materia. ¿Con cuál tortuga vamos a empezar este recorrido de hoy? Bueno, hoy quiero mostrarles, tenemos una tortuga que son bastante diferentes, por así decirlos, y es que les llaman tortuga tapaculo, también en otros lugares les dicen tortuga de caja, y esta especie es muy diferente a otras porque la parte de abajo, en primer lugar les voy a contar, este es el caparazón, que es la característica de las tortugas, es una fusión de sus costillas con sus vértebras, y la parte de abajo le dicen plastrón o peto. En estas especies, que también les llaman tortuga caja, es porque esto funciona como una bisagra. Entonces, le permite al animal, mira, si yo hago esto, ella trata de cerrarlo, sí. Y lo mismo pasaría acá. ¿Qué sucede? Que cuando hay un depredador, cuando la tortuga se siente amenazada, entonces ella va a guardar las partes que son más delicadas. Esto es completamente fuerte, sin embargo tiene sensibilidad, pero las patas son sensibles, la cabeza también, y las partes anteriores o los miembros anteriores. ¿Podemos mostrar su cabeza, Andrea, para que los seguidores en casa conozcan un poco a esta especie de tortuga? ¿Qué tan común es, por ejemplo, en la costa? Pues hace pocos días, precisamente en la cuarentena, nos contactaron porque encontraron una en uno de los municipios del Atlántico, no sabían exactamente qué era y la persona se la llevó para la casa con la intención de salvarla. También es importante contar esto, y es que a veces encontramos animales en el bosque y no necesariamente necesitamos rescatarlos, de pronto simplemente van de paso. Entonces, no es tan común que la encuentren, pero sí la trafican, además porque muchas personas tienen ciertas creencias alrededor de las tortugas, entonces a veces las quieren tener en la casa por buena suerte, o a veces las quieren usar para hacer remedios, pero pues esto lo que está haciendo es afectar a las poblaciones naturales de estos hermosos animales. Qué bueno que mencionas justamente este caso, porque en el caso de esta tortuga tapaculo es una especie carnívora, y la persona que la estaba protegiendo, que la llevó a casa con esa intención, le estaba ofreciendo frutas y verduras. ¿Qué pasa si a una especie como esta que come carne solamente le damos frutas y verduras? Bueno, comúnmente lechuga, ¿no? Que es lo más... Sí, eso te iba a decir. Hay una creencia generalizada de que las tortugas comen lechuga. No sé de dónde salió, y también hay una creencia, y es que les dan cualquier tipo de alimento. He visto hasta personas que les dan pan con café. Entonces, esto las afecta porque los animales no están acostumbrados a comer esto. Les crea un déficit nutricional. Es como si uno solamente se alimentara de papas fritas y gaseosa.
De pronto tienes energía, pero no te está nutriendo. Eso es un poco lo que pasaría. Entonces, a la larga, digamos que el animal va a terminar afectándose y va a fallecer porque está mal alimentado. Algo característico de esta especie es que tiene unas protuberancias que a veces les llaman quillas, pero en individuos muy viejos se pueden ir borrando. Estos animales son nocturnos, generalmente suelen encontrarse enterrados alrededor de las ciénagas, ponen muy pocos huevos a diferencia de otras especies que ahorita vamos a ver unas más grandes, y también les dicen que son como caminadoras de fondo. Ellos no son tan grandes nadadores. No sé si le puedes observar muy bien, pero nos ha pasado y quiero contarles esta historia. Hubo una vez en que la gente cree que a veces puede traernos animales. Sí. Y es muy común que cuando tienen tortugas de mascota y crecen, quieren entregarlas o llevarlas al zoológico. Es importante que sepan que las tortugas las debe recibir directamente la autoridad ambiental. Pero también es importante que sepan qué animales son. Entonces una vez nos trajeron un animal escondido y lo soltaron en uno de los hábitats, que era la ciénaga. El problema es que la tortuga que soltaron no era una tortuga acuática, era una tortuga terrestre. Quiero que aquí vean, y no sé si lo pueden observar, pero entre sus uñas, sus dedos, hay como una membrana. Esto es una tortuga que puede ser acuática y terrestre. Es decir, que esa membrana puede ser parecida a la que tienen los patos, no sé si recuerdan a los patos, que les permite nadar. Pero es una característica de animales que viven en el agua. Exactamente, estas son tortugas dulceacuícolas que pueden estar en el agua. Entonces, pues bueno, esta es una de nuestras especies. Vamos a colocarla en su recinto. Acá tenemos a Wilfrido, que es uno de los cuidadores y nos está apoyando el día de hoy. Y tenemos otra especie, si quieres acercarte. Esta es una de las tortugas más llamativas que yo creo que podíamos tener. Muy poco apreciada. Que convive en la misma zona con nuestras tapaculos, no hay ningún inconveniente. No, porque las tapaculos están casi en todo el país, por así decirlo. Esta es la tortuga palmera. Este individuo en especial nació aquí en el zoológico de individuos que fueron rescatados de tráfico ilegal que nos entregó la autoridad ambiental de Bucaramanga y también una autoridad de Linderena. O sea, tenemos uno de estos que tiene 28 años, el padre de uno de estos. Creo que con esta tortuga se alcanza a ver mucho mejor lo que nos estabas contando de las membranas entre los dedos, porque su pata es un poco más grande. Y de pronto, si algún seguidor no alcanzó a ver, vamos a intentar señalar acá. En la parte de atrás creo que es más fácil. Si estira su pata. Muy bien, aquí tenemos a nuestra tortuga Y acá haciendo parte de este show en vivo. Muy bien. Una tortuga palmera. Si apenas te estás conectando con nosotros, te damos la bienvenida. Estamos en el Zoológico de Barranquilla en un show en vivo dedicado a las tortugas. Una transmisión que nos estaban pidiendo hace mucho tiempo porque hay bastantes amantes de las tortugas entre nuestros seguidores. Normalmente nosotros no las manipulamos, ellas están en su recinto. En este caso, pues para que lo puedan observar mejor, estamos mostrándola. Y quiero contarles que hay como dos grupos principales de tortugas. Las tortugas que pueden retraer o guardar la cabeza dentro del caparazón, digamos que recto, como una S. Pueden, si alguna vez han visto los morrocoyos, ella podría guardar su cabeza. Muy bien. Esta es un grupo. Y hay otras tortugas que ahorita vamos a mirar que no pueden hacer esto, porque su cuello tiene una modificación. Lo que hacen es que para proteger su cabeza, cuando hay algún depredador, la tuercen hacia un lado o hacia el otro. Entonces queda como pegadita al cuerpo, pero no es tan seguro como lo hacen ellas. Cristian Salazar está muy agradecido por todos estos datos que estamos compartiendo. Dice que qué bueno poder aprender sobre las tortugas. Lo mismo Trendy Shop, que está por allí conectado. Narváez Vivo, también está Samir0822 y muchos seguidores que nos preguntan cuándo vamos a abrir nuevamente el zoológico. Bueno, les cuento que la fecha de apertura está cada vez más cerca. Estamos muy emocionados porque ya estamos finalizando todo lo que se necesita para volver a tenerlos en el zoológico. Y una vez esta fecha esté confirmada, por supuesto que ustedes van a ser los primeros en enterarse a través de nuestras redes sociales. Andrea nos pregunta, Narváez Vivo, ¿cuánto tiempo viven estas tortugas? Depende de la especie.
Y en este caso, pues hay algunas que no está reportado exactamente cuánto pueden vivir. Es más, para la mayoría de especies hay muchos datos que en vida silvestre no se conocen. Los datos que hay es porque los han recolectado de zoológicos en donde cuidan a los animales. Porque son un grupo que no es tan estudiado, a veces no es tan popular y pues no es tan fácil encontrarlos en vida silvestre en campo, seguir una tortuga por mucho tiempo, por las noches. André, te voy a interrumpir porque Carlos Acevedo hace un apunte maravilloso y es que las tortugas son patrimonio de Colombia y la gente no las debería tener en casa. Me encanta. Estoy completamente de acuerdo. Contarles que tener tortugas en casa es delito, ¿no? Sí. Las tortugas, especialmente morrocoyos, que son los más comunes en las casas, no pertenecen a estos lugares. Ellas deben estar en su hábitat natural y justamente esta razón, este tráfico ilegal, es el motivo principal por el cual en el Zoológico de Barranquilla tenemos pues la obligación de cuidar a estos animales porque han sido rescatados de tráfico ilegal de especies. Así que una vez más recomendarles esto y ponerse en contacto con las autoridades ambientales para hacer entrega voluntaria de estos animales. Quería mostrarles. Permíteme, André, nos preguntan por allí ¿cuántas especies de tortugas existen en Colombia? Tenemos 28, pero recientemente tenían una especie y la dividieron en dos porque hicieron unos estudios y se dieron cuenta que eran diferentes. Que entonces, esto puede pasar incluso, pues pasa seguido con varias especies. Es posible que en el futuro nos pase con otras más, porque a veces ciertas variaciones resulta que son especies distintas. Quería, solo por fines comparativos, ya les mostré cómo era la parte de abajo, el plastrón o el peto de la tortuga tapaculo, y ahora quería que vieran el de esta. Súper diferente. Este, a diferencia de la otra, no es móvil, no tiene las bisagras. Entonces, esto es una característica, y quiero que sepan que también a veces estas muescas, en esta parte, también nos van a permitir diferenciar machos de hembras. Porque dependiendo de si es macho o es hembra, esta forma de aquí va a variar. Incluso yo creo que muchos de los seguidores pueden pensar que o saber cómo diferenciar una hembra de un macho, por ejemplo, en el caso de los morrocois. Algunos seguramente lo sabrá o se le puede ocurrir, porque a veces es muy común que la gente lo sepa. Vamos a ver si alguna de las personas que está conectada con nosotros en este momento se atreve a respondernos esta pregunta. La voy a ¿Cómo dejar diferenciar hembras de machos? Mientras tanto, vamos a contestarle a Narváez Vivo de qué se alimentan las palmeras. Las palmeras son generalmente como herbívoras y pueden comer semillas, plantas. Ellas están también asociadas a cuerpos de agua. Yo quería mostrarles algo, y es que nosotros, al igual que con todas las demás especies, hacemos un manejo veterinario, hacemos seguimiento de salud, pero también a veces hacemos seguimiento de peso, como de pronto se hace con los humanos o las mascotas que tienen en las casas, para saber si los animales están ganando peso o perdiendo peso. Por allí le hicimos una pregunta a nuestros seguidores y es cómo saber si es hembra o macho, y Carlos Acevedo 32 nos dice porque no tienen el hueco en el caparazón. Ajá, bueno, esa es una pista, está muy bien. Bueno, esta es la única respuesta que... es Castro, me dice lo mismo, tienen un hueco. Nos pregunta Sokolov si es por la cola. Esa es otra pista, guarden los dos datos. Sorey dice que el morrocoy macho tiene el peto hundido, el peto que también se le conoce al plastrón. Muy bien. Perfecto, entonces bueno, en este caso... Este es el comentario más común, ya varios de nuestros seguidores lo están dando. Por allí nos preguntaba Dani Mateus, quiere ver las serpientes. Dani, recuerda que hoy es un show en vivo dedicado a las tortugas. Solamente estaremos viendo estos reptiles en la tarde de hoy. Vamos a tratar, ellas no suelen quedarse tan quietas, pero en este caso vamos a tratar de que se quede tranquilita y simplemente la soltamos por un segundo y está pesando 620 gramos. Nos contaba Andrea, una de nuestras biólogas, que este es uno de los procedimientos que hacemos con todos los animales como parte del monitoreo de su estado. En este caso, se hace el seguimiento de su peso y además contarles que Andrea es justamente la encargada de llevar el registro no solamente de las tortugas, sino de todos los animales. Entonces, Andrea, encontramos que la tortuga pesa 600 gramos. 620.
¿Qué hacemos entonces con esta información? Bueno, esto es algo que yo siempre quiero contar y que generalmente no puedo hacerlo. Hoy es el momento. Y es que las tortugas y todos los animales del zoológico, de todos los zoológicos, tienen un registro. Es como su hoja de vida, o podríamos pensar que hasta como su perfil de red social. Entonces, ahí tú colocas la información de sus padres, colocas la información de cuándo nació, de dónde vino, qué comió, y en este sistema, que lo llamamos SIMS, registramos todos estos datos. Es súper interesante porque nos permite por eso saber si tenemos animales de una edad avanzada, nos permite saber cuándo fue la última revisión médica y como es en línea, en internet, yo también puedo entrar y mirar los datos de otros zoológicos. Bueno. Eso hace parte de todas las actividades que normalmente les contamos que realizamos en el zoológico, muchísimo más allá de la alimentación de los animales. Por eso siempre les decimos que cuidar a la naturaleza eso es una labor ardua que comprende pues muchas funciones y también agrupa a diferentes profesionales por el bienestar de los animales. André, ¿cuáles son estas? Estas son una especie colombiana, endémica, es decir, que solo la encontramos en este país, y es la tortuga del río Magdalena, que también puede estar en la cuenca del Magdalena-Cauca y en ríos cercanos. Ahora que nos mencionas esto de cuenca, les avisamos a nuestros seguidores que en el zoológico cuidamos 7 de las 28 especies de tortugas que hay en Colombia. ¿Cuáles podemos encontrar en la región Caribe? En la región Caribe, bueno, tenemos icoteas, tenemos la tortuga tapaculo que ya vimos, tenemos la tortuga palmera que ya vimos, morrocois, tenemos las tortugas carranchina que les llaman, que estas no tenemos en el zoológico, pero se encuentran en la costa. Entonces, adicional a otras especies que son ya marinas. Pero en el caso del zoológico solo tenemos tortugas continentales, es decir, de agua dulce y terrestres. André, nos está reclamando Sokolov que no dijimos entonces, no aclaramos cómo realmente se diferencia el macho de la hembra en este tipo de animales. Ah, bueno, entonces yo les decía están atentos. que dependía de las especies. Entonces, ¿qué sucede? Que en algunas especies la hembra es más grande que el macho. En otras especies puede ser el contrario, el macho es más grande que la hembra. Y eso que ellos mencionaban, por ejemplo, de que el pecho estaba hundido, sí, es cierto por lo menos en los morrocois de patas rojas, que es la próxima especie que vamos a ver. Pero no solamente tiene que ser esto, o sea, se ve que el pecho puede estar hundido, pero va acompañado de otras observaciones que nos toca hacer. Entonces, o sea que realmente es relativo, depende completamente del animal que se esté observando. De la especie. Pero lo que decía uno de nuestros seguidores de la cola está muy bien, porque normalmente los machos tienen las colas más largas y más gruesas. Y eso también nos ayuda a diferenciar. Bueno, y acabamos de pasar de nuestra zona de anfibios y reptiles, en la que encontramos tortugas como del río Magdalena, tapaculo y palmera, a otro espacio en el que encontramos tortugas completamente terrestres, Andrea. ¿Qué diferencia una tortuga de agua dulce de una completamente terrestre? No sé si podrías enfocar, por ejemplo, en este individuo o en las patas. Y no sé si los seguidores están muy atentos, ¿qué diferencia encuentran en las patas de esta tortuga, de esta especie, con las de las especies que ya vimos? Vamos a intentar acercarnos más, yo creo que ahí se distingue. Vamos a activar nuevamente los comentarios, a ver si alguno de los seguidores que está conectado con nosotros logra encontrar las diferencias entre las patas, ¿me dices, André? Sí, porque estábamos viendo tortugas acuáticas, pero esta es una tortuga terrestre. Bueno, están todos allí observando, además que llegamos en plena hora de la comida. Aquí aprovechamos para darle las gracias a todos los donantes que se han solidarizado con nosotros y a lo largo de estos meses nos han hecho llegar sus apoyos en especie a través de alimentos o por medio de donaciones a nuestras cuentas de ahorro. André, nos dicen que son gruesas y sin membranas, nos dice Leo Paola. Eso, muy bien, muy observadores, exactamente.
Si observan las patas de estas tortugas terrestres, se parecen un poco a las de un elefante. Es un elefante en miniatura. Son unas patas sin membrana y son sólidas, robustas. Esto les permite mantener el equilibrio y el peso porque las tortugas terrestres tienen un caparazón que es más alto. Se ve mucho más alto y es un poquito pues más pesado. Como nos dice Mariel Anillo, unas están aptas para nadar y otras para caminar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú colocaras un morrocoy en agua, lo que hace es que se deja llevar. Pero después de un tiempo, si es un agua muy, un cuerpo de agua muy profundo, pues se va a ahogar porque no está adaptado para ello. Nos dice Sarit Douglas que el caparazón es diferente. Sí, y quiero que observen muy bien en este individuo algo, y es que tiene como unos crecimientos, se ve como una pirámide. Como un relieve en su caparazón. Sí, y quiero que sepan que esto no es normal en esta especie. Y además es muy común de los morrocoys que están en casa, ¿no? Exactamente, esto es una enfermedad que se desarrolla por una alimentación desequilibrada, que sucede cuando tenemos fauna silvestre en la casa y la alimentamos con cosas que no son lo adecuado. André, y una vez que el caparazón toma esta forma, ¿es posible que retorne a lo que debería ser lo normal para la especie? No, ya se queda así. Y otro problema que pueden tener es que cuando los tienen en las casas, en un apartamento, por ejemplo, el suelo, que es una baldosa lisa, con el tiempo lo que hace es que les lastima los huesos de las patas. Entonces, André, ya que hablemos de eso, ¿cuál es el estado de las tortugas en Colombia? bueno, tenemos muchas especies que están amenazadas. A veces la gente no lo nota, pero estos son individuos, especies que han ido mermando porque la gente extrae los animales para tenerlos de mascotas. Y las tortugas, estamos quedando sin tortugas en vida silvestre. Y esto es muy grave porque estas especies son dispersoras de semillas, son alimento de otras especies, entonces creamos como un desequilibrio. Alguna vez leí que había más tortugas como mascotas ilegales en casa que en vida silvestre. No es como un dato confirmado, pero si uno mirara las cifras de tráfico ilegal que hay cada año de tortugas, no estaría muy lejos de pronto decir esto, porque creo que en Semana Santa es cuando más se ven las cifras de tráfico y de decomisos, de incautaciones que hace la policía ambiental, y las cifras son de miles de animales. Nos preguntan cuál es la alimentación para las tortugas terrestres. Entonces ellas acá pues consumen, ellas son omnívoras. ¿Sí? Ellas pueden comer un poco de todo, y en el zoológico tenemos una zootecnista que balancea su dieta, y ellas acá comen frutas, vegetales, pero también comen algo de proteína animal, en unas cantidades que no le vayan a crear un desequilibrio y que le vaya a afectar su crecimiento de su caparazón. André, ¿qué pasa, por ejemplo, con una tortuga que estuvo mucho tiempo en casa y que tal vez no recibía la alimentación que necesita para su bienestar? ¿De inmediato en el zoológico le integramos a la dieta del resto de las tortugas? No, en ese caso, pues nosotros digamos que no las recibimos directamente. En este caso, esos animales que las personas tuvieron como mascota y que de pronto quieren entregar, van a la autoridad ambiental, ellos lo evalúan, lo revisan, y si en algún momento deciden disponerlo en nuestras instalaciones, hay que hacerle como una transición. O sea, si había un individuo que era de tráfico y lo tenían acostumbrado a comer únicamente, nos encontramos uno de los pavos. Sí. Si está acostumbrado únicamente a comer, por ejemplo, leche o comida de humanos, hay que hacerle el cambio progresivamente. Es como de repente cuando queremos dejar de comer algo que nos hace daño, Sí. no lo interrumpimos de un solo porque de pronto es muy traumático, se hace de a pocos. Pero de esto se encarga ya la nutricionista que nos apoya. Si apenas estás conectándote con nosotros, te queremos contar que estamos en vivo desde el Zoológico de Barranquilla con una transmisión dedicada a las tortugas, hoy en compañía de Andrea Echeverry, una de nuestras biólogas. Iniciamos este recorrido desde nuestro antiguo herpetario, la zona de anfibios y reptiles, conociendo la tortuga de Río Magdalena. También vimos a un ejemplar de tortuga palmera y tapaculo, y vimos cómo se realizaba un pequeño pesaje a estos animales en el zoológico.
André, normalmente cuando realizamos esos procedimientos, además de pesaje, ¿qué incluyen? También se mide. Entonces, si es un individuo joven que estamos haciendo el seguimiento, podríamos medirle el largo recto del caparazón, el ancho del caparazón, el largo del peto o el plastrón y el ancho también. Esos generalmente son las medidas que se toman, tanto en el zoológico como cuando uno está en vida silvestre en campo trabajando. Muy bien. De nuestra zona de anfibios y reptiles continuamos en Morrocoy, donde obviamente conocimos a varios individuos de Morrocoy de patas rojas. Y en este momento nos estamos acercando a la ciénaga. La ciénaga es el lugar del zoológico con mayor variedad de especies y justamente también mayor variedad de especies de tortugas. Así que ahora vamos a ingresar para terminar de mostrarles estas 7 especies que les anunciamos, que hacen parte de nuestra naturaleza zoo. Acá son más, digamos que tenemos las tortugas que son como más acuáticas permanentes, que requieren aguas más profundas, más amplias, y tenemos algunas de las especies que estaban en el herpetario, pero que las que estaban allá eran juveniles. Aquí ya vamos a observar a los adultos. Va a ser un cambio notable porque el tamaño es considerablemente diferente. Sí, es bastante. Entonces, bueno, acá vamos a ingresar. Ellas no estaban en las tenemos separadas para poderlas mostrar porque normalmente están libres en el hábitat de nuestra ciénaga. ¿Y por qué están acá en esta zona con otras especies? Porque es estamos imitando el hábitat normal donde las podríamos encontrar. Y acá, por ejemplo, ¿qué especies estamos viendo? Entonces, ¿se acuerdan los juveniles que vimos de tortuga del río Magdalena? Los terceros que vimos. Los terceros que vimos. Bueno, este es una tortuga del río Magdalena, pero adulta. ¿Más o menos cuántos años puede tener esta tortuga? Uy, no sabría decirles porque como la mayoría vienen de tráfico ilegal, no tenemos clara la fecha de nacimiento. Sin embargo, debe ser un animal de más de 10 años de edad, porque para alcanzar estos tamaños, las tortugas crecen muy lento. Pues su reproducción varía. Lo que me gustaría que observaras, de pronto si puedes ver, es entre esta cabeza y esta que está acá. ¿Qué estamos viendo? ¿Hay alguna diferencia entre estas dos? Mírale, no sé si pueden ver que esta tiene como la nariz más pronunciada que aquella. Ahí sí se nota un poco más. Son, vamos a decir que familiares, hacen parte del mismo grupo de tortugas, pero son especies diferentes. ¿Cuál es cuál? Esta es la del río Magdalena. ¿Nos la señalas nuevamente, André? Esta. Ok. ¿Y la que está atrás que queríamos ver la diferencia? Esta es otra especie que habita solamente en los llanos colombo-venezolanos. Le dicen la tortuga sabanera. ¿Y por qué? Porque mientras que todas las especies como la tortuga del río Magdalena salen a anidar cuando el río baja, quedan como unas playas. La mayoría de tortugas de agua dulce anidan ahí, pero la sabanera lo que hace es que sale del río, se va a caminar por la sabana de los llanos y allá es que deposita sus nidadas, que son unas nidadas muy pequeñas. Y esta que estamos observando acá, ¿te acuerdas la tortuga palmera que vimos en el herpetario? Que se le veían las líneas amarillas. Sí. Esta también es una adulta. Y en este caso tiene las líneas anaranjadas. En el país, esta misma especie puede tener líneas anaranjadas, amarillas, más rojitas, pero es la misma especie. Sin embargo, tenemos muchos colegas, biólogos, investigadores, que están tratando de saber si de repente estas variaciones de color podrían ser una especie diferente. Los estudios moleculares y todo esto que ha avanzado con la ciencia nos va a permitir esto. Hace poco, por ejemplo, se dieron cuenta que había una tortuga que pensaban que era una misma especie y eran dos. La de la Orinoquía era diferente de la de la Amazonía. Y esto lo pudieron descubrir porque hicieron una incautación de animales de tráfico ilegal. Y digamos que aprovecharon para estudiarlos. Y llegaron a esta gran conclusión, ¿no? Una nueva especie.
¿Y cuál es la importancia de tener tan delimitadas las especies y conocer las características de cada una, Andrea? Porque para conservarlas necesitamos tener claro para no mezclarlas. Por ejemplo, han contado que los morrocollos que acabamos de ver ahorita en su recinto, que los del Caribe podrían ser diferentes de los que están en la Orinoquía. Esto lo tienen que confirmar. Entonces, si resultaran ser dos especies diferentes, por ejemplo, cuando se rescatan animales de tráfico, no se deberían mezclar los dos, porque en realidad no estaríamos conservándolos, sino que se estaría afectando su genética. André, nos están haciendo una pregunta súper clave, un seguidor preocupado, él quiere saber si tener morrocois en casa está permitido, sí o no. Es fauna silvestre y esto no es correcto. Lo que pasa con los morrocois, al igual que pasó con los loros y con otras especies, es que crecimos viéndolos en la casa de los abuelos, de los tíos, de los amigos, y nos pareció que era algo normal. Pero no es normal tener fauna silvestre. Como les decía, los morrocollos son dispersores de semillas, son animales que le hacen falta al bosque. Andrea, otra pregunta muy buena que esta vez nos las hace Katy Flores es ¿cómo identificar si una tortuga se está alimentando bien o no, en el caso del morrocoy de patas rojas, además de su caparazón? Bueno, ya eso tendría que ser con un análisis médicos que hacen los veterinarios, y pues en este caso no deberíamos tenerlas como mascotas. Exacto, por allá hay una seguidora preguntando justamente que dónde consigue una que quiere. Esta es la invitación que estamos haciendo justo en este momento, a detener el tráfico ilegal, a no tener tortugas en casa, a cuidar la naturaleza, y una de las formas más sencillas de hacerlo es detener la compra y venta de animales silvestres. En este grupo obviamente se incluyen las tortugas. Quiero mostrarles una especie que no hemos visto y que es de las más características. Yo creo saber cuál es, vamos a ver si los seguidores identifican. ¿Qué especie de tortuga no hemos visto y es la más popular? Vamos a ver, por allí hay unos seguidores que están conectados desde el comienzo y que muy seguramente los han visto todos. ¿Qué nos falta? Saquen cuentas, ¿no? Dijimos que son 7 especies y hemos visto, yo les voy a retomar, les voy a dar esa ayuda. Hemos visto tapaculo, palmera, río Magdalena, vimos también sabanera, terecay. Esto es la terecay. Algo importante de ella, y no sé si lo puedes ver, es que tiene unas marquitas amarillas. Ya nos dijeron por ahí, Mariel Anillo, falta la icotea. Ah, muy bien. Quiero que puedas seguirme acá, Carolina. Aquí tenemos 2 icoteas. Esta y esta. Esta es más pequeña, pero si tú la acercas, creo que puedes observar que tiene una deformidad en su cara. Y es que tiene una fractura en una de sus maxilas, porque es un animal que vino rescatado de tráfico. Entonces, así. Y esto es muy común. Tenemos, por ejemplo, aves que llegan con alas en tan mal estado que hay que amputarlas, animales que llegan ciegos. Tú hace unos días hiciste un en vivo con animales de visita al doctor y creo que mostraron, por ejemplo, la garza, que tocó amputarle el ala porque llegó tan mal la fractura que no la pudimos salvar. Si no saben qué animal es, solamente deben ir a nuestros IGTV. Ahí justamente el de la semana anterior es este que Andrea nos está contando en este momento. Esta es una icotea, está bastante interesada en el en vivo. Creo que la puedes acercar desde acá. Algo importante y que quiero que tengan muy claro con las icoteas y con cualquier otra especie, pero sobre todo con las icoteas, es que si ya tenemos un animal como mascota, no lo liberemos nosotros mismos. Hay que entregarlo a la autoridad ambiental. Y con las icoteas es más importante que con cualquier otra. ¿Por qué? Porque hay una icotea que no es de Colombia, es de Norteamérica, pero la solían vender como mascota. Y cuando ya crecía, que se volvían agresivas, pues la gente, creyendo que estaba haciendo una buena labor, las liberaba. ¿Qué pasa? Que como esta tortuga no era nativa, es decir, vivía ahí naturalmente, sino que la habían traído los humanos, se volvió invasora y empezó a competir con tortugas que sí son del país. Entonces esto empieza a crear un desequilibrio. Y hay una icotea, que es la icotea norteamericana, que está incluida en la lista de las 100 especies más invasoras del mundo. Entonces les quita el alimento, les quita las zonas de reproducción, las zonas de asoleamiento, y nosotros como país tenemos una responsabilidad de cuidar
lo nuestro. Son seres vivos, pero debemos cuidar lo nuestro, y cada país debe hacerse responsable de su biodiversidad. Andrea, esto que están haciendo acá las tortugas, que es como inclinar su cabeza hacia arriba, lo vemos muy seguido en las tortugas que están en la ciénaga y se posan sobre la orilla de estos cuerpos de agua. ¿Para qué lo hacen? Para solearse. A ellas les gusta solearse y esto les ayuda a mantener la salud de su caparazón. Y acuérdense que les decía que eran reptiles al inicio. Entonces ellas asoleándose, o cuando ya están en zonas muy calientes, pasándose a la sombra, es como logran regular la temperatura. La temperatura es muy importante para las tortugas, no solamente para la salud de su caparazón, sino que es que hay especies que el sexo de las crías depende de la temperatura en la que se incuban los huevos, Carolina. Entonces, a las tortugas no solamente las está afectando el tráfico ilegal de especies, la destrucción del hábitat, la desecación, por ejemplo, de las ciénagas, de los pantanos, sino que también las va a afectar el cambio climático. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los seguidores que se conectaron con nosotros en esta tarde. Además, muy felices de poder haber realizado esta transmisión, porque les vamos a confesar que estábamos un poco escépticos de poderla llevar a cabo, porque hasta hace más o menos una hora estaba lloviendo fuertemente en el zoológico. Cuéntanos, Andrea. Les tenía un último dato, que es un dato curioso, todavía no está confirmado como para la tortuga del río Magdalena, pero para una de sus parientes, llamémoslo así, ya está confirmado. Y es que pensaban que las tortugas no cuidaban a sus crías. Y resulta que hace poco tiempo, hace unos pocos años, unos investigadores en Brasil descubrieron que las tortugas sí cuidan a sus crías, porque se comunican. Ellas pueden comunicarse bajo el agua. Y esta es la razón por la que a veces ponían las nidadas y se observaba que las hembras se iban, pero no se alejaban mucho. Y los investigadores siempre se preguntaron por qué sucedía esto. Y resulta que ellas se quedan cuando los tortuguillos van a salir del nido. Los tortuguillos, la madre emite unas vocalizaciones y los atrae. Y los guía, porque los tortuguitos pequeños no se quedan en el río principal. Se van a cuerpos de agua más pequeños, ciénagas o zonas pequeñas inundadas, donde crecen un poco para así luego volver al río, porque si no se los comerían de una vez todos los peces y no sobreviviría ninguno. Andrea, vamos a finalizar esta transmisión con una pregunta, y es: ¿cada cuánto lavamos el caparazón de nuestras tortugas? Digamos que lo hacemos con cierta regularidad, pero depende. A veces no les crecen algas, a veces sí. Para que ustedes sepan, las tortugas tienen, el caparazón es de hueso, pero encima del hueso tienen unas placas córneas, y estas placas se mudan, se cambian. Entonces, a veces se quitan, y si ustedes observan, hay algunas que podrían tener marquitas, otras que no. Y hay otras que ya son muy viejas, y su caparazón, digamos que ya ha quedado como con estas marcas. Además, porque muchas vinieron de tráfico. Por allí hay un seguidor haciéndonos algunas preguntas. Luis Padilla, si quieres nos puedes contactar por interno para darte más información sobre cómo proceder con tus inquietudes. Muchísimas gracias a todos por conectarse con nosotros. Recuerden que esta transmisión va a estar de inmediato en nuestro IGTV y también en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Zoobac. Por supuesto, aprovecho para invitarlos a que se suscriban y de esta manera nos ayuden a llegar a muchas más personas, y adelantarles que pronto vamos a tener otro show en vivo, esta vez con un grupo más amplio de animales desde Facebook, así que todos conectados para conocer más de la naturaleza zoo. Nos despedimos de ustedes, Andrea Echeverry y Carolina Fernández, desde el Zoológico de Barranquilla. Que tengan todos una muy feliz tarde.